Buenas tardes, estimados. ¿Cómo están? Muchas gracias por su puntualidad. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, profe. Todo bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. Qué bueno, me alegro mucho que ustedes también estén bien. Y vamos avanzando ya en este módulo. Vamos con el tema 4. Y el tema de hoy es la esperanza y la frustración. Entonces voy a empezar con la clase. Solo me dan un segundito hasta preparar la exposición. Muy bien, entonces voy a empezar explicando qué es la esperanza para luego relacionarlo con esta frustración que puede surgir, cómo surge, etcétera. También vamos a ver qué desencadena eh, la no esperanza en la vida, o la desesperanza, o la frustración también. Y por último, vamos a ver una técnica para intervenir en este tipo de situación. Entonces, empezamos por la esperanza. ¿Qué es para ustedes la esperanza? ¿Qué consideran que es la esperanza, por favor? Voluntariamente, si alguien desea participar. ¿A qué se considera esperanza o en nuestra vida? ¿Cómo se ha manifestado la esperanza, etcétera? Es algo que consideramos o que esperamos que cumpla, o que la esperanza es como una fuerza que nosotros queremos o necesitamos para que algo se cumpla. Muy bien, muchas gracias. Es la fuerza, nos dice Yadira, es la fuerza que nosotros tenemos en nuestra vida para que suceda algo, ¿no? Es la confianza en que pase algo, también dice Carla, muy bien. Entonces, la esperanza puede estar presente en todo momento de nuestra vida, desde una situación pequeña hasta una situación en la cual exista una magnitud ya elevada. Y bueno, la esperanza es una virtud con resonancia emocional. Es una virtud, es un valor que vamos heredando en nuestra vida o que vamos construyendo en nuestra vida y que sin embargo tiene ya un poder o un componente emocional. Es la confianza, como tal ustedes lo dijeron, es la confianza en que ocurra algo o en conseguir cierta cosa que se desea, con tanta fuerza, con mucha seguridad de que va a suceder, que puede ser que esa cosa suceda, esa situación suceda. Víctor Frankl, ustedes han escuchado hablar de Víctor Frankl, que es el pionero de la logoterapia, en el cual también ha estudiado mucho esto de la esperanza a partir de su experiencia negativa, de su experiencia traumática que vivió Frankl, y él dice que la esperanza se construye más en el dolor. Cuando una persona está en un dolor, atravesando una situación grave, un sufrimiento como tal, entonces la esperanza es como la oportunidad para encontrar cosas en el ser humano, desencadenar situaciones interiores relacionadas con la fortaleza. Y explica entre las necesidades psicológicas que dan sentido a la vida, como crear algo en la vida, ser útil, amar y ser amado, y en ese nivel le considera también la esperanza como una necesidad psicológica que da sentido a la vida. La esperanza tiene que ver con la necesidad y con el deseo.
con ese poder que nosotros construimos para provocar que algo suceda o para esperar que algo suceda, ¿no? La esperanza proviene también de la palabra esperar. De igual manera, Víctor Frankl considera que la esperanza es el arraigo a la propia realidad y que otorga un piso fuerte para que la persona crezca y se nutra. Y este arraigo fortalece el deseo de vivir. Es la característica humana para transformar la historia y vivir una vida más satisfactoria. Como de igual manera la logoterapia, al igual que otras corrientes humanistas, también se centran en fortalecer el ser humano como tal. No existen no existen enfermos, sino enfermedades. Y por lo tanto, aparte de tratar la enfermedad, también el interés es de fortalecer al ser humano como tal. Entonces, la esperanza es parte de esta característica principal del humanismo, en el cual la esperanza fortalece y arraiga las creencias o arraiga el deseo de vivir de un ser humano. Debemos considerar que la esperanza no es una sugestión, por cuanto la sugestión ya es un proceso más interno. La sugestión es convencer a otra persona sin ningún argumento, es convencer a esta persona sobre alguna situación. Entonces, la esperanza no consiste en una sugestión, es decir, no es que ya a nivel psicológico el terapeuta va a convencer de algo a otra persona, al paciente, porque eso ya sería una técnica de intervención psicoterapéutica utilizando la sugestión. Y por lo tanto, la esperanza entre terapeuta y paciente podría estar presente, pero relacionada con la empatía. Es decir, ¿cómo escucho a un paciente que tenga un problema, que tenga una situación que le provoque sufrimiento y que este paciente tenga una percepción quizá distorsionada, una percepción contraria, es la palabra, una percepción contraria a la nuestra? Entonces nosotros no podemos juzgarle y tampoco podemos generar falsas esperanzas, falsas expectativas ante la solución de ese problema. Podemos intervenir, como les decía, con la sugestión, pero ya cuando exista o cuando queremos ya una transformación o un cambio profundo en ese paciente. Pero no incluye el motivar falsas esperanzas o el incluir falsas expectativas, falsas esperanzas. La esperanza se relaciona más que nada con esa motivación que inculquemos al paciente para enfrentar su problema y que considere una estrategia saludable, que busque una estrategia saludable para afrontar y solucionar su problema. Esto se une también con ampliar su percepción, es decir, ¿qué estoy viviendo de este problema? ¿Qué estoy viviendo en esta situación? Y ampliar las expectativas, ampliar el horizonte, ampliar las formas, las estrategias para afrontar el problema, como les decía. En el terapeuta y paciente también debemos comprender el mundo referencial del paciente, es decir, ¿qué rodea al paciente? ¿Cuál es el entorno en el cual el paciente se desenvuelve? ¿Cómo es el mundo en el cual se ha presentado el problema en el paciente para generar o no la esperanza, para esperar o no que suceda lo que el paciente espera? La esperanza fortalece la resiliencia y también en principio ha existido una confusión
entre lo que es la esperanza y lo que es la resiliencia, pero posteriormente ya encontraron una integración entre los dos, que no viene a ser lo mismo. La esperanza es algo más intrínseco, más relacionado también con la parte espiritual. Y que se han hecho estudios también en la cual esta parte espiritual relacionada con la esperanza ha generado curaciones a nivel, no me refiero a las curaciones físicas, sino más bien una curación, entre comillas, a nivel espiritual. O también una nueva percepción de la situación vivida o de la enfermedad atravesada o del problema presentado. Y la resiliencia, en cambio, ya es la fortaleza que se genera o la resistencia que se genera a raíz de un evento traumático. Como les decía al inicio, la esperanza puede ser que esté presente en nuestras vidas desde una situación muy pequeña, de una situación en una magnitud disminuida, hasta una situación o un problema de mayor gravedad, ¿sí? En cambio, la resiliencia ya es a raíz de una situación de una magnitud fuerte, de una magnitud grave, a raíz de un evento traumático. Entonces, la esperanza fortalece a la resiliencia. De esta manera se integran porque la resiliencia, de cierta manera, en esa fortaleza, en ese aguante que tiene la persona ante este evento, espera que todo suceda de manera diferente o que todo se solucione o que todo desaparezca, toda esa parte adversa desaparezca de su vida. La esperanza evita el dolor insano. Como decía Víctor Frankl, la esperanza es una oportunidad. El dolor es una oportunidad para generar esperanza. Y de igual manera, relacionado con el enfoque gestáltico, recuerden ustedes que en la gestalt hay que vivir el dolor para encontrar una satisfacción. Entonces, de igual manera, en la logoterapia, desarrollado por Frankl, que es una corriente humanista también, habla de esto, ¿no? De que hay que evitar el dolor insano, hay que reconocer el dolor como una característica, como una experiencia de la vida, pero que hay que vivir ese dolor de una manera adecuada. Ya vamos a ver cuál es el dolor insano o cuál es el sufrimiento insano que puede provocar esta falta de esperanza en la vida o la desesperanza, que es no encontrar la solución ante un problema. Y la ausencia de la esperanza provoca frustraciones. Entonces, ¿qué es una frustración? Ya vamos a ver. Les hablaba de la elaboración insana del sufrimiento, es decir, cómo cuando un paciente, cuando una persona elabora de manera negativa el dolor y puede llegar a un sufrimiento insano. Es decir, cómo el dolor se convierte en un dolor no procesado o en un dolor que no aporta en nada a la vida de una persona. El dolor puede provocar un descubrimiento también interno de esa persona o puede descubrir esa crisis también es una oportunidad, ese dolor también es una oportunidad. El dolor insano no es el dolor el que hace daño, sino la interpretación distorsionada de ese dolor. Ahí es cuando se convierte en un dolor insano, cuando se convierte en un dolor dañino. Y las características principales de este dolor insano es cuando se niega el dolor, cuando existe una negación, principalmente cuando no nos damos cuenta que ese dolor está de manera permanente en la vida. ¿En qué momento apareció? ¿Con qué se relaciona ese dolor que está en la vida, pero sin embargo esa persona lo niega?
o si ese dolor también ya ha estado presente en algún otro momento de la vida y que es reiterativo. Entonces, la negación de ese dolor ya lleva a una elaboración insana del sufrimiento, pero considerando el sufrimiento como un estado de malestar muy amplio, no es un sufrimiento algo relativo, algo pasajero en la vida, sino el sufrimiento es cuando ya se desborda la capacidad del ser humano para afrontar algún problema. Entonces, para esto debemos considerar principalmente qué es un problema y también qué es el sufrimiento. Si yo sufro porque, por ejemplo, eh, puse un poco más de sal en la sopa y me provoca un sufrimiento y considero que eso es un problema y considero que eso es un sufrimiento, entonces no es el hecho de que la sopa esté salada, sino es la interpretación que hago de esa situación, lo que me lleva a un malestar más fuerte o en menor nivel, ¿no? Entonces, primero reconocer cuál es el problema y segundo, reconocer ese nivel de sufrimiento. Luego, en el segundo punto, para una elaboración insana del sufrimiento es cuando se instala el dolor como parte de la vida, es decir, que existo solo para vivir ese dolor. Si ese dolor desaparece, ¿qué hago con mi vida? Porque ese dolor se instauró o se arraigó con tal fuerza en la vida que no existe otro motivo para vivir que ese mismo dolor. Entonces, ya se lleva a un sufrimiento ya muy fuerte, a un sufrimiento insano, como lo denomina Víctor Frankl, ¿sí? Y existir solo para vivir ese dolor. Entonces, el paciente mismo refuerza ese dolor con las acciones diarias, con los pensamientos diarios, porque vive para ese dolor, entonces no quiere que desaparezca ese dolor, que ni siquiera en muchas ocasiones descubre el origen de este dolor, sino más bien ha descubierto la forma de alimentar inconscientemente este dolor. Y en tercera instancia están las falsas interpretaciones cognitivas relacionadas con el dolor y que justifica tal accionar. Entonces aquí entran todo lo que son los pensamientos distorsionados, las distorsiones cognitivas relacionadas al dolor. Por ejemplo, yo me merezco sufrir así, o yo necesito este sufrimiento en mi vida, yo necesito vivir este dolor en mi vida, o gracias al dolor que manifiesto, gracias al síntoma que surge de este dolor, mantengo unida la familia, por ejemplo, o gracias al dolor que está presente en mi vida, tengo la visita de mis amigos. Entonces, ¿qué gana el paciente con ese dolor? Y son falsas interpretaciones que están a nivel del pensamiento y que justifica tal accionar. Es decir, pensando de esa manera, justifica el dolor que no desaparece de su vida o el dolor que está instalado en su vida o inclusive en primera instancia la negación del dolor, ¿no? Entonces, esta elaboración insana del sufrimiento se presenta de esas tres maneras. Y obviamente eso conlleva a la frustración, ¿sí? Esta elaboración insana del sufrimiento o esta ausencia de esperanza en la vida también puede llevar a la frustración. Entonces ahora nos preguntamos, ¿y qué es la frustración? Muchas veces podemos decir, me siento frustrada o siento mucha frustración ante esta situación, pero ¿qué es en realidad esa frustración? El estudio de la frustración nace o inicia
o el interés por estudiar la frustración inicia en los años 50, en 1950, con animales, principalmente estudiando a los animales, frente a situaciones que no es posible escapar y que tenían que emitir una respuesta ante esa situación. Entonces, la frustración luego se continúa con el estudio de la frustración y este autor, Ansel, ya en 1992, descubre o plantea la teoría de la afrontación a la frustración. Y dice que la frustración es la respuesta del organismo que se desencadena cuando un sujeto experimenta una devaluación sorpresiva en la calidad o cantidad de un refuerzo o de un reforzador apetitivo, en presencia de señales previamente asociadas a un reforzador de mayor magnitud, o a su vez la demora en llegar a tales reforzadores. Entonces, un reforzador es como un premio, dice un reforzador apetitivo, ¿no? Es un premio, es algo que le agrade a la persona, es algo que espera recibir a cambio de algo. Y cuando existe una interrupción sorpresiva o una devaluación sorpresiva de esa situación por la cual yo quiero recibir ese premio, entonces se presenta la frustración. Y también cuando se extiende el tiempo para obtener ese premio, esos reforzadores apetitivos, también aparece la frustración, también aparece esta respuesta de frustración. Y señala dos clases de efectos en la frustración. Primero, los efectos no paradójicos, que son considerados como la primera respuesta ante la ausencia de reforzadores apetitivos o frustración primaria también denominada. Y tiene que ver con el condicionamiento clásico, es decir, ante ante un estímulo doy una respuesta. Ante una causa hay un efecto, ¿sí? Entonces, estos efectos no paradójicos o también denominados frustraciones primarias son también más peligrosos porque no existe un nivel mediador entre la causa y el efecto, entre el estímulo y la respuesta. Posiblemente se puede considerar a las creencias o a los pensamientos como un punto mediador entre una situación y una consecuencia, porque no todos los seres humanos piensan de la misma manera. Entonces, como decíamos al inicio, en esta elaboración insana del sufrimiento, no es el daño como tal, no es la situación como tal la que provoca un sufrimiento, no es la situación como tal la que provoca un malestar o una respuesta negativa, sino más bien es la interpretación también que damos de ellos. Por lo tanto, con el pensamiento se intenta de cierta manera mediar o bajar la intensidad de una respuesta muy fuerte, una respuesta muy dura. Y también existen los efectos paradójicos considerados también como frustración secundaria o condicionada. Aquí está relacionado con el condicionamiento operante, considerada como la persistencia ante la ausencia de reforzadores apetitivos, es decir, que si en el efecto no paradójico la persona emitía una respuesta automáticamente o inmediata. En cambio, en los efectos paradójicos ya se analiza el tiempo en el cual esta persona resiste esa ausencia de los reforzadores positivos.
cuando espera este premio o estos reforzadores que le agradan, que le gustan a la persona, entonces los efectos paradójicos tienen que ver más bien como cuánto resisto, cuánto aguanta esa persona ante esa ausencia de los reforzadores apetitivos. La frustración es entendida como la interferencia en la ocurrencia de una respuesta meta instigada en su adecuado tiempo en la secuencia de la conducta. Entonces, si una persona tiene una meta planteada y ¿cómo se relaciona con la esperanza? Porque espero, porque ansío, porque quiero, espero que esa situación se dé, es que espero que se cumpla lo que yo más anhelo. Si se da una, y esa es la esperanza, ¿no? Si se da una interferencia en este proceso para llegar a la meta propuesta, entonces aparece la frustración. La frustración tiene un componente emocional, entonces aparece ya esta emoción. Y también puede aparecer, como les decía, cuando el tiempo se prolonga y no existen esos reforzadores apetitivos, esos reforzadores agradables para la vida de una persona. Ahí también aparece la frustración. ¿Y qué hace una persona cuando está frustrada? ¿Qué hace una persona cuando siente esa frustración? La frustración se da a nivel emocional, por lo tanto siente esa frustración, ¿no? ¿Qué hace? El grado de frustración depende también de las veces en las cuales ha vivido esta interrupción en la meta cumplida o a cumplir. O también se puede presentar por el tiempo en que tiene que esperar para la llegada de esos reforzadores y que no llegan. De esa manera se mide el grado de frustración que siente una persona. Y según también el número de veces que ha presentado la frustración, puede generar una agresión o puede desencadenar una agresión. Y el grado de frustración, el número de veces que se ha presentado también determina el tipo de agresión que podría desencadenarse. Sin embargo, no es que todas las personas que sientan frustración van a provocar algún tipo de agresión, no. Hay otras personas que encuentran otras alternativas frente a la agresión o frente a la frustración, es decir, que no escogen la agresión, sino más bien otras situaciones como por ejemplo buscar otras alternativas, plantearse nuevas metas, plantearse nuevos objetivos en su vida, superar los obstáculos planteados, analizar la situación, qué pasó, por qué sucedió tal situación, etcétera. O también escapar de la situación, dejar ahí un modo de negación también sería eso, ¿no? Escapar de la situación. Se puede presentar miedo también, miedo, preocupación, de no saber qué hago frente a esto, etcétera. Pero no una agresión. Pero debemos comprender también que es una agresión para poder intervenir con el poco nivel de esperanza o ya con la frustración o a su vez con una agresión. Entonces, ¿qué es una agresión? La agresión tiene un carácter intencional, es decir, que exista un objetivo ante el cual yo ante el cual se dirige esa agresión. Ya existe un nivel intencional. No es esta agresión una respuesta muy
automática, como en el caso de la frustración, que era la frustración no paradójica basada en el condicionamiento clásico, sino aquí ya tiene un carácter intencional. Vamos a medir cuál era el carácter intencional de esa persona. ¿Cuál es el objetivo que se ha planteado para provocar esta agresión? Segundo, las consecuencias aversivas que provoca, es decir, el nivel de peligrosidad para la sociedad, el nivel de peligrosidad, el nivel de daño causados a la sociedad, a otras personas, a otros objetos e inclusive a sí mismo. Y también la variedad expresiva, que es la forma de expresión de esta conducta agresiva, es decir, cómo se manifestó esta agresión, en dónde, en qué momento, etcétera, ¿no? Entonces, la variedad expresiva de la agresión. La agresión considerada como un comportamiento básico y primario del ser humano, que está presente en la totalidad del reino animal. Entonces, se llega a comparar esta conducta con una conducta que presenta los animales, que presenta en su totalidad en el reino animal. Porque los animales no es que tienen un valor, un carácter intencional, sin embargo en ellos sí existe esta respuesta como una conducta inmediata ante una situación. Y debemos considerar también la agresión o relacionarla también la agresión con otros conceptos fundamentales que también aparecen en este proceso. Por ejemplo, la agresión y la agresividad. La agresión es la conducta puntual, es decir, la conducta que podemos medir, la conducta que podemos identificar, que podemos comprobar, que podemos observar, realizada frente a una situación concreta. O sea, ya es la acción, ya es la conducta que se realiza. Y la agresividad, en cambio, es la disposición o disponibilidad de un comportamiento con una agresión incluida y que también es predecible en diferentes situaciones y de manera intencional. Entonces, la agresión como tal es la conducta, pero la agresividad ya se suma, ya tiene un componente de intencionalidad. Es decir, que una persona que se le denomina agresiva, ya esa persona es porque ya tiene una intención, porque ya tiene un objetivo para provocar esa acción que es la agresión. Entonces, también esta agresividad se convierte en predecible porque el psicólogo principalmente puede predecir que esta persona se comporte de la misma manera ante diferentes situaciones o que genere una agresión, por ejemplo, cuando pierde un juego, cuando está haciendo una fila y alguien se incluye en la fila y alguien que apenas llegó se incluye en la fila, entonces una persona podemos predecir que puede reaccionar con agresividad o que puede emitir una agresión ante esta persona, ¿sí? Entonces ya existe también una predicción de la conducta. En la agresividad, en última instancia, se buscaría una solución pacífica, lo que diferencia principalmente de la violencia. Entonces aquí hablamos ya de otro concepto que es la violencia, en la cual también existe un nivel de superioridad, también existe una intencionalidad, también existe una mala administración del poder sobre otra persona, por ejemplo, pero se diferencia de la agresividad porque en todo caso puede ser que esta persona a quien se le considera agresiva, en algún momento puede buscar una solución pacífica ante la situación. Pero una persona que es violenta ya no hay ningún tipo de estrategia para mejorar o para llegar a
acuerdo. Profesora, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, entonces se puede decir que una persona puede ser agresiva y violenta. Sí, claro que sí. A ver, la agresión es la conducta que se puede medir. La agresividad puede ser también relacionada con esa actitud o con la predisposición de una persona para provocar una conducta dañina, para provocar esta agresión. Y que eso también puede ser medible en un comportamiento o predecible también esta conducta en algunas situaciones. La violencia ya es de mayor magnitud porque también ya entra en juego características de la personalidad. También entra en juego aquí el contexto en el cual también ha construido esa persona violenta. Entonces, puede ser que una persona sea violenta por esas condiciones. Y la agresividad quizás se manifieste en un menor nivel, pero que puede desencadenar después de algún acto ya de mayor magnitud, ¿no? Entonces puede ser equiparar si es agresiva o si es violenta. O en todo caso la violencia puede incluir la agresividad. Porque en la violencia no podemos predecir muchas veces o no podemos sí, predecir esta conducta. Puede ser que de repente apareció la violencia, pero en cambio una persona agresiva ya sabemos, cuando decimos ya le conoces cómo es de él, cómo es de ella, que siempre responde así o que siempre hace eso ante una situación, entonces ya vamos prediciendo esa conducta, pero en la violencia es un poco más difícil eso. También vamos a relacionar la agresión con la ira y la hostilidad. La ira es un estado emocional, también es una Hola, buenas emoción. noches. Buenas noches, ¿te escucho? Les saludo a Wilmer. Una consulta, por ejemplo, usted Claro, dice que, por ejemplo, la agresividad, un ejemplo, una persona que ha nacido en un hogar muy hostil, de pronto de que ha crecido en un hogar muy conflictivo, bueno, que hasta la adolescencia, juventud, pero de un rato a otro de pronto este chico o este joven quiere cambiar su estilo de vida, ¿se podrá, sí puede cambiar a pesar de que hayan crecido en un hogar muy conflictivo, muy problemático y de pronto que a él también se le considere así? Pero si este joven decide cambiar esa actitud, decide cambiar esos malos comportamientos, ¿será factible? sí, en la agresividad sí, es más factible porque primero que existe ese reconocimiento de que algo está sucediendo y que algo que está actuando de una manera negativa. Entonces, ahí es un poco más factible con la intervención psicológica también. O también se podría incluir a la familia, a los amigos, al contexto en el cual se ha desenvuelto. Pero ya una persona violenta ya incluyen, como les decía, otras características o inclusive podríamos también determinar algún trastorno mental en una persona que es violenta. Entonces, en una persona agresiva sí podemos intervenir, pero con una persona violenta quizá ya podemos, ahí el reto es identificar la relación entre el trastorno mental o entre la situación emocional de esa persona, entre la salud mental de esa persona con el acto cometido, con la agresión realizada. Entonces, no todas las personas, ya le escucho a Harry, no todas las personas que tienen un trastorno mental son violentos, ni todas las personas que son violentos pueden tener una patología como tal, ya con un diagnóstico, ¿sí? Entonces, quizá una persona agresiva no llegue a a un diagnóstico de un trastorno mental, pero un violento sí. ¿Sí? A ver, Harry, ¿le escuchamos? Bueno, ya creo que me respondió la pregunta, pero en conclusión se puede decir entonces que todos podemos ser agresivos, pero violentos no todos pueden ser, porque eso ya depende más de
de la personalidad de cada individuo, Así rayando es, lo patológico. Ok, así es, ya gracias. existe ya de nada, ahí existe ya una relación directa con la psicopatología. Por ejemplo, si una persona que es violenta puede llegar a cometer un crimen, puede llegar a cometer un delito. Y en muchas ocasiones esta persona no se da cuenta de la magnitud, no se da cuenta o no tiene un remordimiento de lo que hizo o no se da cuenta del nivel del acto que cometió. Pero una persona que es agresiva, sí, puede ser que, no sé, le gritó al jefe, una respuesta ante una situación desagradable, le gritó al jefe. Entonces, se da cuenta del nivel de lo que hizo, del acto que cometió, se da cuenta, ¿sí? Entonces, y puede en última instancia, inclusive, pedir una disculpa o conversar con la otra persona y explicarle el porqué de su reacción, etcétera. Entonces, ya existe una reflexión y existe el darse cuenta de lo que sucedió, pero en una persona violenta no. Ya. La agresión versus la ira y la hostilidad. La ira es un estado emocional que varía en intensidad, desde un pequeño enfado hasta la furia o rabia intensas y no se dirige a ninguna meta. Es decir, que la ira se siente, puede ser que aparece en un instante y asimismo desaparece. Son reacciones expresivas, motoras, relacionadas con la agresión frente a un acontecimiento percibido como desagradable. Entonces aquí se relaciona con la agresión porque es una respuesta emocional que aparece y que se manifiesta en una conducta agresiva. En cambio, pero sin ningún objetivo, sin ninguna meta planteada. En cambio, la hostilidad cumple una meta, o sea, y la persona ya tiene un propósito de hacer daño a otros objetos o a otras personas. Son actitudes negativas, completas y elaboradas de manera cognitiva y evaluativa y que se refleja en el desprecio o disgusto por el otro. Entonces, la hostilidad ya va más allá, es decir, que ya ha calculado, ya ha reflexionado, ha analizado la situación, ha pensado en esa situación y eso se refleja en el desprecio al otro o en el disgusto al otro o en la actitud que tome frente a otra persona. Por lo tanto, la ira es el componente emocional, la hostilidad es el componente cognitivo y la agresión es el componente conductual. Entonces, una persona hostil quizá ya se mantiene en el tiempo esa actitud, porque ya es algo más complejo. En cambio, la ira puede aparecer y desaparecer en varios momentos en el mismo día, pero la hostilidad ya es permanente. Y la agresión es la conducta, la parte motriz. Entonces, aquí viene lo que estábamos hablando hace un momento de la agresión versus el delito y el crimen. Una agresión podría llegar a un delito o un crimen. Y la función del psicólogo consiste en determinar la relación de un trastorno mental con un delito, ¿no? Entonces, muchas veces se relaciona a los delincuentes con psicópatas, pero no todos los delincuentes son psicópatas, o no todos los delincuentes tienen un trastorno mental, ni todas las personas que tienen un trastorno mental son delincuentes. Entonces, ahí está el reto en determinar este nivel de peligrosidad o este nivel de responsabilidad frente a un delito de una persona que tenga o no tenga una patología. Y obviamente la posterior intervención. Entonces, de esa manera está relacionada la esperanza con la frustración y cómo una persona que se siente frustrada o que presenta una frustración, cómo puede desencadenar también una agresión. Una persona que no reformula
adecuadamente una frustración, entonces puede llegar a una agresión. ¿Qué podemos hacer ante la frustración? Algo ya habíamos mencionado, como proponerse nuevas metas, nuevos objetivos en la vida, buscar alguna otra estrategia de desajuste, de desfogue de la frustración. Hay personas también que presentan miedos, que este miedo luego se convierte también acompañado de otros síntomas de un trastorno de ansiedad, puede ser. Entonces, hay una técnica clásica, una técnica muy buena, que es la técnica de resolución de problemas de Zorrilla y Goldfried, que es una técnica desarrollada para el enfrentamiento de problemas. ¿Cómo resolver problemas que está causando sufrimiento, pero un sufrimiento adecuado, un sufrimiento que no es insano? Entonces, esto vamos a realizarlo hoy, vamos a aprender hoy, y seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, pero vamos a reforzar un poquito. Y lo primero que les decía es cómo reconocer en realidad qué es un sufrimiento en nuestra vida y en realidad cuál es un problema en nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, para mí un problema es que la sopa está salada y puse mucha sal o un poquito más de sal en la sopa, y para mí ya es un problema, y, y me ahogo en ese problema, me frustro con ese problema y nunca más vuelvo a cocinar en mi vida, etcétera. O identificar adecuadamente cuál es un problema verdaderamente, ¿no? Y el nivel de sufrimiento que provoca. Entonces, esta técnica de resolución de problemas, este entrenamiento consta de 5 fases, que son la orientación general hacia el problema, la definición y formulación del problema, la generación de soluciones alternativas, la toma de decisiones y la puesta en práctica y verificación de la solución ante este problema. Entonces vamos a ir a la par, vamos a ir haciendo cada fase. Entonces les pido por favor que en una hojita escriban. Primero piensen en un problema. Van a pensar en 3 problemas que ustedes tengan actualmente, pero que sean problemas para ustedes, o sea, que ustedes lo identifiquen así, como un problema en su vida, y que a la vez les provoque sufrimiento, ¿no? O sea, les provoque malestar, les provoque algún tipo de preocupación, les provoque alguna afectación ese problema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora también es parte de la tarea de este módulo, de este tema. Entonces, por favor, escriban 3 problemas que les afectan en la actualidad, ¿no? No les voy a revisar, pero es mejor para comprender esta técnica. Por favor, Esto nos va a escriban. ayudar a buscar solución a los problemas. Nos va a dar alternativas. Sí, ya vamos a ver cómo solucionamos sus problemas. Y si es deuda, también me ayuda. Claro. Ah, ya. A ver, van a escribir los problemas, pero bien formulados, ¿no? O sea, por ejemplo, si con las deudas que nos dice su compañero, por ejemplo, tengo muchas deudas y no voy a alcanzar a pagarlas en el 2021. Eso es un problema bien formulado, ¿sí? Un problema en el cual no serviría esta técnica es, por ejemplo, mi problema es que tengo miedo a la muerte. Sí, entonces es natural tener miedo a la muerte. Entonces ese no es un problema que identificado como tal, ¿sí? Entonces, la primera fase es la orientación hacia el problema. Lo primero que debe reconocer es que los problemas existen, que están ahí, de nada sirve escapar de los mismos. Hay que reconocer que existen y enfrentarse a ellos, pero de un modo efectivo y sin que causen mayores preocupaciones. Porque si provocan mayores preocupaciones, entonces ya tendríamos que intervenir de otra manera.
ya con una intervención psicológica con otra planificación, ¿no? Entonces, escriban 3 problemas para los cuales quieran buscar una solución. Y le van a jerarquizar, es decir, 1 es el problema más grave o más urgente que quieran buscar la solución. 2 es un problema manejable y 3 es el que casi ya encuentran la solución. Ya, Ya, los 3 ya tiene. no. A ver. Ya, Ya, entonces nos vamos a quedar con Hágale, el problema ponle en número orden, 1. pero el Van a primero es el escoger, que casi no tiene mucha solución, o sea, todavía no tiene la solución. Y el último es el que ya casi está solucionado. ujú, así es. Entonces nos vamos a quedar con el problema número 1. Nos vamos a quedar con el problema número 1. ¿Ya? Entonces vamos a la fase número 2, que es la definición y formulación de problemas. Es decir, una vez que reconoces que el problema existe, lo vas a definir claramente, ¿no? Entonces, determinar quién está incluido en este problema, quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo del problema. Descríbelo en términos claros, específicos y concretos. Utiliza información relevante y desecha la irrelevante. Utiliza solo hechos, no opiniones o creencias. Identifica los factores y las circunstancias que hacen de una situación un problema, sus metas principales y específicas relacionadas con el problema, subproblemas derivados del problema principal, etc. Entonces lo van a definir exactamente cuál es el problema, ¿sí? El problema no son las deudas. El problema quizá es que tengo una deuda con el banco Pichincha para un crédito que saqué para mis estudios y que las cuotas son altas cada mes. Ese es un problema bien definido, ¿sí? O el problema es que ese crédito que tengo y que debo pagar el 20 de cada mes, pero para el 20 de cada mes ya no tengo cómo pagar eso, porque ya he pagado otras cosas o ya he invertido el dinero en otras cosas, ¿sí? Entonces, la fase 2 es definir y formular el problema con exactitud y con claridad. Entonces, ¿quién está involucrado en ese problema? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todo. ¿Ya? Entonces van a escribir eso también, por favor, del problema escogido. ¿Ya? Tenemos ya definido el problema. Ahora vamos, sí, ya tienen la fase 2. Si es que no concluyen cada fase, no podemos seguir, continuar. Debe estar completa cada fase, ¿no? Si no completamos cada fase, no funciona la técnica. Entonces deben completar cada fase para continuar. Ya, entonces vamos a la fase 3.
Una vez que ya está definido el problema, que está bien formulado, vamos a la fase 3. ¿En qué consiste esta fase? En generar alternativas de solución. Una vez que tienen claramente definido el problema y las metas relacionadas con el mismo, debe pasar a generar el mayor número posible de soluciones alternativas al problema. Puede ser que estas alternativas sean incoherentes, no importa. Mientras más alternativas encuentren, mejor. Incoherentes me refiero, por ejemplo, que la persona diga, voy a saltar a un banco para poder pagar esas deudas. Eso es algo incoherente. Pero Mi escriben estimada, de mire una si la mía manera. es coherente, mire si la mía es coherente. Mi respuesta es de que de pronto mi deuda yo la voy a hacer compartida con los compañeros para que ellos me ayuden a pagarla. ¿Está bien? Está muy bien, porque entre todos van a pagar bien. Está. Sí, entonces van a escribir todas las alternativas, coherentes o incoherentes, no importa. No importa si son descabelladas, como el ejemplo que les acabo de dar. Mientras más alternativas haya, mejor. Todas las que se les ocurra, ¿no? Ya una vez que tienen una lista, tengan en cuenta que debe generar el mayor número posible de soluciones alternativas. Lo importante es la cantidad de alternativas. En esta fase lo importante es la cantidad, no la calidad. Cualquier solución que le venga a la mente, por descabellada que le pueda parecer, es válida como alternativa. Ahora no es el momento de su valoración. Sea concreto en las alternativas que planee. Las generales son poco útiles o difíciles de ejecutar. Entonces hay que ser muy claras con estas alternativas, por más incoherentes que sean. Muy específicas, por ejemplo. A ver, un ejemplo. Como nos dijo su compañero, ¿no? Voy a compartir la deuda con mis compañeros. Pero eso es muy general. Es mejor como alternativa poner, voy a compartir mi deuda con Con la Harry, tutora, con la Wilmer, tutora, Gisela, la con tutora, la tutora. Estefanía, etcétera. Sí, entonces tiene que ser específico con quiénes y cuánto para cada uno. Y entonces aquí lo que importa es la cantidad, no la calidad. En la fase 4 ya vamos a tomar decisiones. En la fase anterior ha elaborado un importante número de soluciones alternativas al problema planteado. De todas ellas vamos a elegir solo una, aquella que resulte más adecuada
útil, mejor o eficaz para llevarla a cabo en la situación problemática actual. Entonces van a escoger de las 10 que tengan, de las 20 que tengan, van a escoger una sola, pero analizando si es la más útil, si es la más eficaz y que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces ahí ya entran solo las alternativas coherentes y las que están bien formuladas. Mi estimada, ¿puedo aportar algo? Yo Sí, claro. considero que muchas veces, a pesar de que seamos profesional o cualquier persona natural, en muchas ocasiones y en muchos problemas que se nos presentan, muchas veces, es decir, nos dejamos llevar por el impulso, por el momento, pero nunca de pronto nos pasamos este tiempo, como estamos haciendo, ¿no? De hacer una lista y de pronto, en base a ello, seleccionar la más propicia, ¿no? Y muchas veces terminamos cometiendo graves errores o tomamos malas decisiones por no haber pasado tiempo, sino habernos dejado llevar simplemente por el apuro, qué sé yo, ¿verdad? Exacto, así es, ¿no? Por el apuro, puede ser por la prisa en la que se vive cotidianamente, pero es importante, ¿no? Analizar y dar muchas alternativas y escoger la que realmente se acerca a la solución de ese problema. Porque si escogemos mal, ahí viene el sufrimiento insano también, y ahí viene la frustración. Entonces, ay, no, esta solución, no, o sea, con esta alternativa, con esta estrategia que decidí, no pasó nada. El problema sigue ahí y se aumenta ese sufrimiento de manera insana, porque ese sufrimiento ya se instaura, ya se arraiga en la vida. Entonces, por eso la importancia de analizar bien estas estrategias de afrontamiento a un problema, ¿no? Y por eso el que cada fase se lo realice bien para pasar a la siguiente. De lo contrario, queda inconcluso. Si nos equivocamos en la formulación del problema, no va a haber alternativas que sirvan para solucionar ese problema. Por eso es que ese problema primero debe ser un problema. En realidad debe ser un problema que requiera una solución. Segundo, que me esté provocando malestar. Tercero, que yo quiera buscar una solución. También es importante que esté bien formulado, determinar quién, cómo, cuándo, en dónde surge ese problema, generar muchas alternativas, no importa si son incoherentes. Y la fase 4, que es la toma de decisiones, escoger una sola de todas esas. Pero realmente pensar, a ver, esta alternativa es útil, es la adecuada, me sirve para solucionar el problema. Una vez que ya escogieron la alternativa, van a responder estas preguntas. Con esta solución, ¿puedo cambiar la situación problemática? ¿Necesito más información antes de ponerla en práctica? ¿Qué solución o combinación de soluciones debo elegir para poner la solución en práctica? Es decir, por ejemplo, como solución yo pongo, voy a refinanciar mi deuda y voy a acudir al banco a que me ayuden a refinanciar mi deuda, que amplíen el plazo de pago, no sé. Entonces necesito información. ¿Qué más información necesito? En ese banco me van a aceptar eso. ¿Qué día me voy al banco? ¿A qué hora puedo acudir a la institución para que me expliquen si pueden o no ampliar el plazo de pago? Sí, entonces ya esa solución debe ser exacta también. Y la fase 5 dice puesta en práctica y verificación de la solución. Una vez que ha decidido la mejor solución para el problema, tiene que pasar a poner en práctica la misma y verificar si en la vida real es efectivamente la más adecuada. Primero póngala en práctica simbólicamente, es decir, imaginando si eso será la solución, y luego ya les lleva a la vida real, ¿no? Pero siempre a detalle. Estas alternativas de solución no deben ser muy generales. Tienen que ser a detalle, es decir, hoy es martes, entonces el día viernes tengo libre a las
2 de la tarde, entonces el viernes a las 2 de la tarde me voy a ir al Banco Pichincha, que está en la Avenida Real Audiencia, y voy a pedir el refinanciamiento de mi deuda, o que me amplíen el plazo para ver qué plazo más me dan para pagar mi deuda. Sí, entonces esa alternativa tiene que ser así. Así, muy, muy a detalle. Si no, no funciona. O no tengo, mi problema es que no tengo tiempo para hacer las tareas de poliestudios. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Que los Sí. compañeros me faciliten los deberes. Eso es la incoherente, pero tiene que escoger una coherente. Sí, entonces, ¿cuál va a ser la solución? Voy a hacer las tareas de poliestudio los lunes a las 11 de la noche. Sí, entonces no voy a ver la serie, sino voy a hacer la tarea de poliestudios. Entonces tiene que ser así a detalle la solución. Ya, entonces ahora con la alternativa que escogieron, por favor, imaginen, en este momento igual, imaginen si si será útil esa alternativa para el problema que están viviendo. Entonces van a imaginar si es posible esa. Luego observe su conducta y el resultado obtenido en su alternativa. Compare el resultado actual observado con el resultado esperado para su solución. Retroceda a etapas anteriores si ello fuera necesario. Finalice el proceso de solución de problemas si el resultado es satisfactorio. Refuércese por sus esfuerzos de aplicar el proceso de evaluación de problemas a su problema particular satisfactoriamente, es decir, elógiese por haberlo conseguido, por un trabajo bien hecho y utilice un refuerzo material, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es la técnica de la resolución de problemas. Con volver a analizar las etapas anteriores minuciosamente, seguro que encontrará aquello que le impedía llegar a la mejor solución o a la implantación real de la misma situación problemática. Mi estimada, en la diapositiva anterior, en la imagen anterior, ¿cuál sería un refuerzo? Pues, no sé, ahorita repítala un ratito. La anterior diapositiva. Ahí, por ejemplo, dice, por un trabajo bien hecho, utilice un refuerzo material. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué tipo de refuerzo? Por ejemplo, le encanta comer hamburguesas, entonces como ya encontré la solución a mi problema y lo estoy aplicando, me voy a comer una hamburguesa. Ese es un refuerzo que puede servir, Ya. ¿sí? Ya para concluir esta técnica. Entonces, es una técnica que da muy buenos resultados, por más sencilla que parezca, si se lo realiza de esa manera, da muy buenos resultados. Entonces, la tarea de esta semana es eso. Van a aplicar esta técnica a una persona que esté cerca o algún amigo, alguna persona que requiera, que tenga algún problema y que quiera buscar una solución. Sí, esta técnica no es para situaciones más profundas, un sufrimiento más profundo, que ya, por ejemplo, que ya exista una depresión a raíz de ese problema, porque ahí debemos intervenir de otra manera. Esta técnica de resolución de problemas sirve para los problemas cotidianos, los problemas de la vida, pero que ya generen un malestar o ya esté generando un sufrimiento. ¿Sí? Entonces, no se olviden, por favor, de realizar esta tarea y subirla a tiempo. De igual manera, responder el foro de este tema número 4. ¿Sí? Entonces, Solamente la tarea consiste en aplicarle ¿cómo se llama? Lo que nos acabó de enseñar a otra persona, ¿verdad? Y con todo el proceso indicado. sí. Lo mismo que hicimos hoy, van a aplicar a una persona. Si quieren, pueden grabar en video. Si quieren, pueden tomar fotografías con la persona realizando este proceso y de lo que vaya escribiendo la persona. Entonces, eso ya queda a su decisión. ¿Sí? Entonces, esa es la... Profe,
Sí, Dani. Pero o sea, el problema no debe ser tan fuerte, dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, verá, yo tengo una paciente que tiene problemas con la mamá, entonces yo estoy trabajando con ella y yo pensaba aplicarle esto a ella. ¿Cree que pueda o no? Depende del problema. Si es un problema, a ver, la situación sería una mala relación entre la madre y la hija, ¿no es cierto? Ajá. Pero, ¿cuál es el problema que desencadena esa mala relación? O sea, el O sea, problema en sí no son es la mala varias relación. cosas. Son varias cosas. La mamá, bueno, le trataba mal. Ahorita dice que ella ya como que se lleva un poco mejor, pero antes la relación era muy mala cuando ella era niña. Pero la paciente ahorita ya tiene 49 años. Entonces, lo que sí es que tiene un poco de rencor, pero ya no tiene tanto odio como le tenía cuando era adolescente, se podría decir, pero ella quiere mejorar, como perdonarle ya por todas las cosas que le hizo y todo, entonces estamos en ese proceso. Sí es una situación ya un poco más grave. Sí, ahí tendría que trabajar más con la terapia familiar sistémica, podría ser. Sí, con esa teoría, con las Ya, técnicas de entonces la debe ser sistémica. otro tipo de problema para esta Sí, técnica. sí. Ese ya son problemas un poco más profundos que ya requieren la terapia familiar sistémica, por ejemplo. Sí, o Ya. trabajar ese rencor de esa persona hacia su madre desde otro enfoque, puede ser desde la Gestalt, ¿sí? Ya. Pero esta técnica sirve más para problemas un poco más suaves, un poco más cotidianos, se puede decir, pero que ya esté provocando malestar. No un problema, Profe, como les decía. Sí, Dani. ¿podría trabajar con esta paciente silla vacía? Porque dice que hay cosas que como que no se atreve a decirle directamente a ella. Entonces, ¿podría trabajar con ella la técnica de la silla vacía? Claro que sí. La silla Sí. vacía u otra técnica de la Gestalt para cerrar esas gestalten inconclusas, que algo que esté inconcluso ahí entre la relación madre e hija. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Un ratito, una consulta. ¿Las está en qué le puede ayudar a la señora que está tratando la compañera? En cerrar esos círculos, esos ciclos que están pendientes, es decir, hay muchas cosas, dice Dani, hay muchas cosas que la hija no le ha dicho a la mamá. Entonces, a través de la silla vacía puede decirlo, puede enfrentar eso. ¿Sí? O escribir una carta y que le diga a la mamá todo lo que nunca le ha dicho, eso ya provoca un alivio, eso ya provoca el afrontar esta situación, ¿sí? Y el disminuir el sufrimiento. ¿Ya? Entonces, a ver, Carlita dice que si sería factible cargar el video, sí, eso ya se encargan en el sistema de Poliestudios mismo y sí les van a cargar el video de esta clase para que puedan realizar su tarea, ¿sí? No se preocupen. Entonces, les agradezco mucho por su participación. Nos vemos la siguiente semana. Entonces, recuerden hacer sus tareas, responder el foro y cualquier inquietud estoy a la orden, ¿no? Que tengan una linda noche. Hasta luego. Hasta luego, profe. Linda noche. Hasta luego, buenas noches con todos. Gracias. Gracias, profe.